segundo solo existe una posibilidad del 30% y para el tercero existe una posibilidad del 10 al 15%. Pero la técnica es aquí, así. Es que yo el bucal lo hago para atrás. A ver. Como está describiendo el bucal, fíjate bien, se llama, el nervio completo se llama temporobucal. ¿Sí? Sale de la fosa pterigomaxilar, y se divide en dos ramos. Un ramo ascendente que es motor y va al fascículo medio del temporal, ¿sí? Temporal profundo medio, y el otro que es sensitivo y que desciende todo el carrillo, pero desciende ¿por dónde? A nivel del primer molar. ¿Sí? Desciende a nivel del primer molar. Algunos dicen que es mejor agarrarlo a nivel de lo que sería fondo de saco. ¿Sí? Para mí no hay mejor punto en esa zona. Acá abajo puede pasar o muy lateral, si pasa muy adentro, quizás les des en fondo de saco, pero si pasa muy lateral, tendrías que hacer la aguja un poquito lateral y corres el riesgo de darle al séptimo par. Se hace hacia y entonces provocar parálisis facial. Se hace hacia lateral, no hacia posterior. Así. Como traspasando pareciera. Como queriendo atravesar el carril. Voy a intentarlo así. ¿Sí? Y el plexo cervical, sí. O sea, tocas tu ángulo, abres y en fondo de saco, en dirección al ángulo goníaco, y ahí le das al cervical. Cervical que va a llegar a tercero, segundo, primer molar inferior y a tercer molar superior. O sea, que no los engañen también. Pues, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué creen que siente? Y sí llega a tercer molar superior. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sí? La parte superior. No, es que fíjense que ese es lo mejor. Y la técnica que tú dices, Mario, la técnica que tú dices de adelante hacia atrás, corres el riesgo en fondo de saco de manejar un piquete al séptimo par. ¿Sí? Y entonces provocar una parálisis facial transitoria. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? mejor regresamos a anestesia. Sí. No se regresa a anestesia. Sí. Es bueno, pero es mejor todavía saber por qué se van presentando todas estas cosas, ¿verdad? Bien, este es nuestro campo y todas estas células necesitan de nutrientes. Por eso es de que cuando nosotros vemos trabajos que realizan clínicamente odontólogos europeos y norteamericanos y no funcionan en nuestros pacientes, ¿cuál creen que sea una de las razones? La anatomía. La alimentación. Puede ser la anatomía, La alimentación. la alimentación. ¿Sí? Entonces, y si a eso no comen porque no tienen, y cuando pueden comer o tienen que comer les decimos que no coman, Y cuando comen grasa. entonces tenemos algunos problemas. Y basado en todo esto, bueno, pues es de que estamos platicando, ¿verdad? Ese es su campo, esto es importante que lo trabajemos. ¿Cuál es el otro campo que ustedes tienen? El otro campo es este. Es este. Tenemos al hueso alveolar. ¿Sí? ¿Qué hay cubriendo a este hueso alveolar? La encía. ¿Qué hay en esta encía? Hay un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Plano? Estratificado. ¿Estratificado?
Para queratinizado. Para queratinizado u ortoqueratinizado. Aquí está. Aquí está. Es lo mismo. ¿Qué pasó? Plano estratificado con ortoqueratina o paraqueratina. Es Porque lo es mismo. orto. ¿Por qué es orto? ¿Qué significa el término orto? Derecho, recto. Pues en este caso no. ¿No? No. ¿Sí? Serían paralelos. ¿Sí? Paralelos. ¿Sí? Que es una queratina más delgada que la queratina, ¿sí? Real, y se presenta en láminas paralelas. ¿Sí? Aquí estaría este epitelio que es plano, es estratificado, y aquí estaría la ortoqueratina. Es lo que da hacia la boca, hacia la luz de la boca. ¿Sí? Aquí estaría la ortoqueratina. ¿Por qué necesitamos ortoqueratina? Porque los alimentos desgastan, los alimentos lesionan, ¿sí? Si no tuviéramos esa ortoqueratina, ¿sí? Siempre estaríamos con lesiones. Es más, las personas que son vegetarianas, que exponen con mayor fricción los alimentos a esa mucosa, forman más ortoqueratina, y de hecho lo hacen queratinizado. ¿De qué color es la queratina en boca? Es amarilla. Cuando nosotros vemos zonas en la boca amarillentas, no estoy hablando del problema hepático, ictérico. No, estoy hablando de una encía dura y de una encía amarillenta. Está queratinizada. Si está queratinizada, hay que preguntarle al paciente. Si es vegetariano, es normal que su mucosa tenga queratina y no ortoqueratina. Pero si es un paciente que no es vegetariano, entonces es patológico que tenga queratina. ¿Sí? Y ahí hay que hacer biopsia para poder determinar por qué está teniendo queratina. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta es, si veo a un paciente con una mucosa gruesa y amarillenta, la pregunta que me va a determinar si hago biopsia o no ¿es vegetariano o no? Si es vegetariano, déjenlo. Es normal. Si no es vegetariano, no es normal. Habría que hacer una biopsia de eso. ¿Sí? Tenemos este epitelio, plano estratificado. Plano estratificado. ¿Cómo se llaman sus células? Se llaman queratinocitos. Resulta que en el estrato basal, aparte de queratinocitos, también tenemos ¿qué? Ustedes lo saben. Células de Langerhans, reconocedoras de antígenos. Por eso, si mi paciente es alérgico al anestésico, la primera exposición sería aquí. Yo anestesio aquí en fondo de saco, y si mis células de Langerhans de esa encía desencadenan una respuesta alérgica, lo único que van a hacer es local ahí. Enrojecimiento, eritema, una vasodilatación y un aumento de volumen, edema. ¿Cómo sé si mi paciente es alérgico o no al anestésico? Porque es bien clásico. Porque yo ya le pregunté y el paciente dice que no. Pues qué fácil. Es más, el paciente dice que ayer lo anestesiaron y no era alérgico. ¿Hoy puede ser alérgico? ¿Qué creen que pase en el momento en que ustedes están colocando todo el cartucho de anestesia y se hizo alérgico? Un shock anafiláctico. Y entonces, ¿cómo puedo evitar ¿Cómo podría yo saberlo? Colocando una gotita en fondo de saco. ¿Cuánto tarda en hacer una reacción alérgica? 1 minuto. Y en 1 minuto, si no hay enrojecimiento, no hay edema, sigan con lo demás. O sea, le estoy quitando 3 minutos de toda su actividad.